todo va a salir mal. Y nos parece estupendo. En España el aborto es un derecho blindado por la Constitución, pero quizá, exceptuando el debate acerca de la eutanasia, no hay otro derecho que esté más perseguido y más cuestionado. ¿A qué se debe todo esto? ¿De dónde viene la lucha por un aborto libre y seguro en España? Para hablar de todas estas cuestiones, hoy hemos invitado a una periodista que después de pasar por Neutral y AFP, ahora trabaja en EFE, especializada en feminismo. Y bueno, lo más importante y lo que más nos incumbe hoy es que ha escrito este libro, Un aborto, 8.000 pesetas, que es un trabajo de investigación extensísimo acerca de la historia del aborto en España desde la clandestinidad del franquismo y la primera transición y los primeros años de democracia hasta la actualidad. Y es un libro que recupera la historia de las mujeres que no han podido contarla quizá hasta ahora. Así que bienvenida, Paula. Muchas gracias. Y bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo. Y creo que la primera pregunta es casi obligada, que es ¿cómo se te ocurre escribir o dónde ves la necesidad de escribir un libro sobre el aborto en España? Pues yo creo que el aborto ha sido un tema que ha sido silenciado durante muchísimos años en España. Yo no tengo el recuerdo ni de durante mi adolescencia ni los primeros años de universidad de que se tocase el tema a nivel histórico, que nos explicaran cómo había llegado, ¿no?, ese derecho a nuestro país. Y por una parte, a mí personalmente me removió mucho toda la lucha que hubo en Argentina por la legalización del aborto, porque, entre otras cosas, lo que pasó es que salieron a la luz todas esas historias de las mujeres que abortaban, ¿no?, el cómo abortaban cuando no era posible abortar de manera legal y segura, y me hizo preguntarme un poco cómo era en España antes de la ley del 2010 y antes de la ley del 85. A raíz de eso, vi un vídeo de Consuelo Catalá, que fue la primera presidenta de ACAI, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en la que ella comentaba de pasada que en España se habían hecho abortos clandestinos antes de que fuera legal. Realmente la entrevista hablaba de la reforma del intento de reforma de la ley de Gallardón, y ella simplemente comentaba que esa ley lo que estaba haciendo era volver atrás, ¿no?, volver a esos tiempos en los que había que esconderse para abortar. No contaba mucho más, entonces yo lo que hice fue llamarla y preguntarle a qué se refería concretamente con eso de que en España se había abortado clandestinamente durante tantos años, y me contó esta historia de estas redes organizadas, ¿no?, al final, redes organizadas de mujeres y hombres que hicieron posible que en España las mujeres pudieran abortar, y si no era en España, que tuvieran la posibilidad de irse fuera para poder hacerlo. O sea que ahí es cuando nació un poco la llama, y después dijiste, yo tengo que investigar sobre este tema, ¿no? Sí, vi que no se había escrito prácticamente nada en España sobre el aborto en los años, primeros de la democracia y durante el franquismo, y me llamó la atención que en otros países como en Francia y en Inglaterra, o incluso en Estados Unidos, sí que hay mucha investigación histórica acerca de estos movimientos, y en España realmente no ha habido esa, no sé si esa curiosidad o esa intención sobre escribir sobre el tema. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer es un repaso histórico y así vamos en orden, empezando por el franquismo. Claro, no sé si te iba a preguntar cómo era abortar en el franquismo, no sé hasta qué punto podrás conocer historias que seguramente serán muy difíciles de acceder, porque entiendo que no era algo legal. Las historias sobre el aborto en el franquismo es muy complicado tenerlas hoy en día, porque muchas de las mujeres que efectivamente abortaron o ya no están aquí o ya no pueden contarlo, o muchas incluso ya ni se acuerdan. Entonces sí que partí de la base de intentar encontrar esas historias de una manera lo más fidedigna posible, que para mí fue ir a los archivos judiciales de varias ciudades y buscar aquellas denuncias, aquellos procesos judiciales, aquellas investigaciones policiales en las que se narraran casos de aborto. ¿Qué pasa? Que es un número de abortos muy reducido, porque son los abortos en los que ellas les pillaban, ¿no?, o que morían y entonces se hacía una autopsia y se veía que había muerto por un aborto mal practicado o por complicaciones posteriores al aborto, en casos en los que el aborto provocaba pues hemorragias, enfermedades, infecciones, entonces acudían al médico y era el médico el que las denunciaba, o en casos en que incluso se las llegaba a pillar infraganti o algún vecino se chivaba o algún familiar se chivaba. Entonces, claro, es verdad que son muy reducidos, pero también tenemos la suerte de que en esos archivos está directamente el discurso de esas mujeres, ¿no? Están transcritas completamente todas las entrevistas que jueces y policía les hicieron a esas mujeres, en las que cuentan no solo cómo abortaron, sino por qué lo hicieron, cuál era su situación para abortar. Lo que sobresale de esos archivos es que la mayoría de las ocasiones eran abortos
muy rudimentarios. Eran abortos ya fuera con matronas, ya fuera con aborteras, que es una figura que no tiene por qué ser sanitaria, sino mujeres que simplemente se dedicaban a facilitar esa vía a sus compañeras, ¿no? O a veces también eran médicos que bueno, intentaban ayudar un poco como pudieran, porque tampoco es que hubiera una técnica conocida para abortar, sino que eran remedios. Eso te iba a preguntar, ¿qué métodos se podían usar en una época en la que al estar perseguido, pues seguramente te tenían que apañar o sea, no había una cobertura sanitaria lo suficientemente segura como para hacerlo, pues eso, de manera correcta, adecuada? Los remedios para abortar iban desde plantas como podía ser la ruda, el perejil o el azafrán, ya fuera introduciendo, por ejemplo, trozos de perejil en la vagina o hirviéndolos en forma de infusión e ir tomándola. También estaba la vía, digamos, más física, que era introduciendo en la vagina algún objeto que pudiera perforar el útero, ya fuera agujas de punto. En España, igual que en Argentina eran las perchas, en España había mucha costumbre de usar las agujas de hacer punto. Me he encontrado casos de que se metían plumas de gaviota de paloma, que se metían juncos del río, cualquier cosa que tuvieran a mano y que normalmente eran remedios que se traspasaban de mujer a mujer, ¿no? Que incluso ellas preguntaban a sus amigas, oye, ¿qué puedo hacer? Y cada una tenía su remedio. Había mujeres que decían, no, pues te tiras de lo alto del granero y tienes un aborto. O sea, había creencias muy dispares, pero todas eran muy rudimentarias y la mayoría de ellas muy peligrosas porque el aborto no se lograba porque poner perejil en la vagina sea un abortivo, sino que porque muchas veces, o un junco de río, sino porque muchas veces lo que provocaban esas manipulaciones es una infección que derivaba en un aborto y muchas veces también en la muerte o en problemas graves de salud. Y justo dices que buceando en los archivos policiales y los atestados y demás, decías que ahí podías ver perfectamente el discurso de las mujeres que abortaban. ¿Qué discurso tenían ya en esa época? ¿Cuáles eran sus convencimientos? Había varias razones por las que las mujeres abortaban. Una de ellas era porque tenían muchísimos hijos y no querían tener más porque no los podían mantener, ya que muchas de estas mujeres, por no decir todas las que yo encontré en los archivos, eran mujeres de clase obrera que no tenían la facilidad de poder tener todos los hijos que quisieran porque tenían que cuidarlos y además trabajar. Entonces, esta es una de las patas. Otra de las patas era enfermedad. Muchas veces los propios médicos les decían no puedes volver a quedarte embarazada porque tienes una afección en el corazón o porque tienes cualquier tema de salud, incluso salud mental. Entonces, al quedarse embarazadas no veían otra opción que intentar abortar porque de otra manera la situación era tan grave que podían llegar a morir. Otro de los temas era la deshonra. En el franquismo, si te quedabas embarazada sin estar casada, era condenarte al ostracismo social, entonces muchas optaban por intentar terminar con ese embarazo. Otras muchas ocasiones eran niñas muy jóvenes que iban a casa de los señoritos a servir y eran violadas, ya fuera por los hijos o por los dueños de la casa, y estos mismos les obligaban a abortar porque, claro, era un escándalo haber dejado embarazada a la niñera, a la criada o a quien fuera. También estaba el caso de muchas mujeres que con sus novios, estos les prometían que si mantenían relaciones les pedirían casarse y se casarían y que no pasaría nada, y en cuanto se quedaban embarazadas eran abandonadas por estos hombres, entonces tampoco veían otra opción. Muchas veces incluso eran los propios novios los que intentaban que esta mujer abortara, luego se desentendían y cuando en los archivos les preguntaban a ellos, tiraban balones fuera, yo no le dije nada y ella decía que no, que era él incluso el que le había pasado el contacto de la abortera o el contacto de la matrona o le había conseguido la planta X. Entonces había mucha casuística diferente, pero yo creo que la línea que unía a todas eran que eran mujeres de clase obrera, que eran mujeres que no tenían otra opción y que eran mujeres que tenían muy claro que la opción de tener el hijo para ellas no era viable por ningún medio. Claro, has podido acceder a sus historias a través de fuentes secundarias quizá. ¿Te ha sido difícil, has encontrado algún testimonio de aquella época o te ha sido muy difícil quizá llegar a eso? Ya más que nada porque es verdad que ya es hace muchos años, quizá pues las mujeres que abortaron en aquella época son muy mayores, o bien porque no es algo de lo que se sientan, como quizá había una represión moral también hacia ese acto que habían hecho, hacia el hecho de haber abortado. Entiendo que serán mujeres que no estén muy quizá orgullosas, ¿no?, de contar su historia. ¿Cómo has podido contactar con ellas si es que has podido? Y eso, ¿cómo te han contado su historia? De historias del franquismo hay dos historias en el libro y las dos las cuentan las hijas de esas mujeres, porque esas mujeres ya han fallecido. Una es la historia que abre el libro, que es la de, el nombre es ficticio, la de Carmen. Su hija me contó que su madre, después de tener, creo que eran 7 u 8 hijos, se vuelve a quedar embarazada
y no había otra opción que abortar, porque además venía de un padre ausente porque estaba todo el día trabajando, entonces ella no podía más, y lo que hace es recolectar estas plantas que yo te decía e ir haciéndose infusiones hasta que consigue abortar. Y este remedio se lo da precisamente una de sus vecinas, que era la que la acompañaba en todos los partos, y es la que también le salva en ese sentido de darle el remedio para dejar de quedarse embarazada, o de cuando se quede embarazada poder abortar. La otra historia, que también me la cuenta la hija... Claro, la hija justo de este nombrecito de Carmen, no se lo cuenta a su madre, sino que lo ha tenido que ir deduciendo, ¿no? Ella misma. Sí, es un secreto. Al final su madre nunca le dice a ella: me estoy tomando estas plantas para abortar, pero ella cuando pasa tiene la edad suficiente como para recordar aquella conversación entre su madre y la vecina, en la que su madre le dice: me ha vuelto a pasar, y su vecina le dice: no te preocupes, ves aquí delante que hay estas plantas, te coges unas cuantas y te vas tomando infusiones. Y es un silencio que se queda ahí, pero ella recuerda perfectamente cómo su madre incluso empieza a sangrar un día X y la vecina viene a ayudarla, y que su madre no volvió a tener más hijos, ¿no? A mí hay una cosa del libro que me ha gustado en especial, y es ver cómo, ante la falta quizá de un apoyo institucional, gubernamental y demás, hay una gran organización social. Quizás se ve más en el siguiente periodo al que ahora iremos, pero te quería preguntar sobre cómo ves, justo hablabas ahora de la vecina, ¿qué papel jugaron pues justamente vecinas, comadronas? ¿Qué papel juega la organización social quizá feminista por aquel entonces, que tenía evidentemente que organizarse fuera de lo que son las instituciones? Bueno, como siempre, yo creo que al final las mujeres son las más conscientes de los problemas que tienen otras mujeres, entonces era muy común que se creara una red clandestina no organizada, por decirlo así, de consejeras y de ayudantes y de sanitarias, entre comillas, para poder hacer ese derecho una realidad, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo, aun sabiendo que al preguntar ellas mismas se exponían, ¿no? Porque tú, si preguntas cómo puedo abortar, ya estás poniendo en sobreaviso de que quieres hacerlo, y ellas confiaban en sus vecinas, en sus amigas, en sus hermanas, en sus madres para poder preguntar eso. Por otro lado, es verdad que también las redes feministas más organizadas sí que tenían consolidado un mecanismo por el que a lo mejor, si alguien venía con un problema como este, sabían dónde llevarlas, o tenían médicos más, digamos, oficiales que pudieran ayudar, ¿no? Pero sobre todo, yo lo que vi es que las redes completamente eran conscientes de que era un problema que en España ya se estaba haciendo, ya se estaba abortando, y que simplemente había que intentar que se abortara de la manera más fácil y más segura posible, como fuera. Porque hay una concepción del aborto quizá muy moral, de casi acabar con una vida humana, pero me parece justo es en el capítulo que empiezas a hablar acerca de, puede ser, no sé si el propio franquismo, mencionas como la definición que dan dos investigadoras acerca del aborto, que se desliga un poco, va más acerca de eso, ¿no? De que es algo a lo que muchas mujeres van a recurrir en su vida, y que no tiene por qué ser visto como algo tan censurable, ¿no? Moralmente. ¿Qué concepción del aborto te queda después de haber hecho este libro? Sí, el aborto para mí, después de haber hecho este libro, es lo que yo creo que debería ser para todo el mundo, que es simplemente algo médico, ¿no? Es un mecanismo por el cual la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, es verdad que parece que, como en España no fue legal hasta el 85, bueno, en el 85 se despenalizaron algunos supuestos, ¿no? Como no había esa ley hasta el 85, en España nunca se abortó hasta entonces. Igual que en muchos países, que parece que si no hay una ley no se aborta en ese país. Es mentira, o sea, hubo muchísimos abortos en España, igual, incluso más que ahora seguramente, porque tampoco, recordemos, estaba legalizado la anticoncepción, con lo cual todavía era mucho más fácil quedarse embarazada. Entonces yo creo que es un error pensar en el aborto como algo moral, porque en ese caso es muy difícil, ¿no? Restringir una moralidad o ponerle esa ley sobre algo que unos piensan que está bien y uno que está mal. Yo creo que hay que pensarlo simplemente como una manera de ejercer el derecho sobre los propios cuerpos de las mujeres. Pues ya, si te parece, pasamos del franquismo a la democracia, un tiempo en el que, bueno, te confieso que yo mismo como lector pensaba, ya está, llega el 75, ya esto ya se va a reconocer como derecho, pero la cosa es que no es hasta el 85, como has dicho tú. Hay unos 10 años ahí en el que se sigue abortando, como bien has dicho, porque no se deja de abortar en ningún momento de la historia.
Pero se ejerce una cosa que se llama, bueno, clandestinaje legal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Nos podías explicar un poco qué es ese clandestinaje legal? ¿Cómo se abortaba en esos primeros 10 años de democracia? El clandestinaje legal es un concepto de que habla de hacer algo que es ilegal en el propio país en lugares donde sí que es legal. Es decir, lo haces legalmente fuera de tus fronteras, pero sigue siendo ilegal porque dentro de donde, o sea, la jurisdicción que a ti te afecta, digamos, te lo prohíbe. Entonces, muchas de estas mujeres que no podían abortar en España o que no sabían cómo acceder al aborto en España o no querían someterse a abortos tan inseguros como había en algunos años, lo que hacían era marcharse fuera. Ya fuera en Francia, que se legalizó antes que España, ya fuera en Inglaterra, que se legalizó en el 67, muchísimo antes que en Francia y en España, e incluso muchas, sobre todo de Andalucía, Extremadura, lo que hacían era irse a Portugal o a Marruecos, donde seguía siendo ilegal, pero sabía que había redes en las que podían abortar. Entonces, era un poco esta concepción de yo estoy haciendo algo ilegal, pero como lo estoy haciendo fuera de mi frontera, no me van a pillar. Entonces, esto es lo que se entiende como clandestinaje legal. Incluso también, por ejemplo, en Francia era legal abortar, pero tenías que estar llevar viviendo en Francia varios meses. Entonces, obviamente, las mujeres españolas no llevaban meses viviendo en Francia, con lo cual estaban abortando en un país donde era legal, pero en unas condiciones en las que no podían hacerlo. Un poco lo mismo pasaba en Inglaterra, ¿no? Ellas iban, pero muchas veces donde iban solo podían abortar en determinados supuestos. Bueno, pues entonces se les hacía el supuesto que fuera y abortaban igualmente. A esto se refiere el clandestinaje legal. Luego también es verdad que en el 78 se despenaliza la anticoncepción en España, entonces muchos centros que van surgiendo de planificación familiar bajo el paraguas de simplemente damos información sobre anticonceptivos, sobre planificación familiar, lo que hacían bajo mano era facilitar esos viajes fuera, ¿no? Entonces era como un sitio donde lo que hacíamos, o sea, lo que de cara al público lo que estamos haciendo es legal, pero realmente también estamos dando un servicio que no podemos estar dando. Claro, la pregunta que me surge al escucharte hablar de tantas españolas que iban a abortar fuera es ¿cómo se organizaban? Porque en el libro pones que son 40.000 las mujeres que anualmente iban a abortar fuera de las fronteras y yo me imagino a una persona yo que sé, en una ciudad como puede ser Burgos, que es la mía, por ejemplo, ¿cómo se enteraba de que existía ese recurso? ¿Cómo luego hacía el viaje? Porque supongo que además tendría que igual ir un poco a las espaldas de mucha gente. Explícame cómo se organizaban las mujeres como para ejercer ese clandestinaje legal. Sí, se calcula que en España salían 40.000 mujeres al año a abortar fuera de las fronteras. La mayoría iban a Francia, porque era lo más fácil, cruzar la frontera por los Pirineos. Muchas otras iban a Reino Unido y también había un pequeño grupo que iba a Países Bajos. Eso es en los sitios que era legal. ¿Cómo se enteraban? Bueno, en España había varios grupos feministas, muchas veces adscritos a centros de planificación, como comentábamos, que lo que hacían era organizar esos viajes, normalmente en fin de semana, para que todo el mundo pudiera ir, no tuviera que pedirse días de vacaciones y nada. Entonces se organizaban de la siguiente manera. Había normalmente acuerdos con esas clínicas de fuera de España para asegurarse de que las mujeres que llegaban tuvieran asegurado ese acceso al aborto. Y básicamente se organizaba, por un lado, el viaje en autobús hasta el aeropuerto, el aeropuerto hasta, en este caso, por ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra les recogía otro autobús y las llevaba a la clínica. Iban como todas en grupo, ¿no? Exactamente, era como un viaje organizado. De hecho, había también agencias de viajes que estaban involucradas en este proyecto, ¿no? Cuomi, concretamente, era una agencia de viajes que operaba en España, que creo que de hecho que ya no opera, que era británica, y llegó a un acuerdo con un centro de planificación de aquí de Madrid para llevar a mujeres todos los fines de semana a Londres a abortar en las clínicas, en este caso de Rutter, que es uno de los más famosos que hubo en Reino Unido. Entonces es verdad que facilitaba mucho el trabajo a esas mujeres, porque muchas no hablaban inglés, muchas ni siquiera tenían pasaporte, muchas no habían comprado un vuelo nunca, no habían salido de su pueblo, de su ciudad, de España, de España no había salido casi nadie. Entonces simplemente era mucho más fácil para ellas ponerse en manos de estos grupos, aunque siempre había que pagar un poco. Si no se podía pagar, habían cajas de resistencia para costearles el viaje a aquellas que no tenían esa capacidad económica, pero pagando lo mínimo posible tenían la facilidad de irse sin tener que estar organizándose ellas mismas, o sin tener que hablar inglés, o sin tener que estar llamando por teléfono a sitios que ni siquiera sabían que existían. Justo eso te iba a preguntar acerca de la accesibilidad precisamente de esto, porque claro, me hablas de viajes a Londres, incluso pues entiendo que después de practicar el aborto tendrían que quedarse, no sé si ingresadas durante una noche o
o en un hotel de allí. ¿Era realmente algo que era accesible para todas las españolas, para todos los bolsillos de entonces o no? No era algo accesible para todos los bolsillos, eso es así, por eso se crearon esas cajas de resistencia en caso de que alguien no pudiera pagar, pero igualmente no todo el mundo podía irse a Londres, porque para empezar no todo el mundo tenía el permiso del marido para irse fuera, no todo el mundo confiaba en su marido para decirle, oye, me voy a abortar, o en sus padres o en sus hermanos, quien fuera que la tuviera al cargo. O sea, ya no era ni por el dinero, era por el hecho de que tenías que irte del país 2-3 días. Entonces es verdad que era limitado para un número muy reducido de mujeres. Que lo que me comentabas antes de, ¿no?, esta mujer de Burgos, bueno, a mí me contaban las mujeres que las ayudaban a irse fuera, que entre, por ejemplo, Madrid era el Centro Federico Rubio y el Instituto de Medicina Social, eran dos de los que organizaban este tipo de viajes, me contaban, bueno, es que claro, cuando iban en el autobús o en el avión iban todas calladas, porque eran mujeres que no sabían a qué iban, muchas pensaban que les iban a hacer un aborto abriéndoles la tripa para sacarles el niño, ¿no? Y luego cuando volvían estaban todas eufóricas, chillando en el avión, hasta el punto de que las mujeres que las acompañaban, ¿no?, decir, por favor, un poco de sosiego, porque esto sigue siendo ilegal. Nos estamos yendo a un país donde es legal, pero en España se considera estar matando a un español, ¿no? O sea, al final, si os pillan que estáis viniendo fuera, hasta el 84 también estaba castigado. Con lo cual yo creo que es un poco esa dualidad, ¿no?, del miedo y luego de la euforia de haber hecho algo que pensabas que no ibas a poder llegar a hacer nunca. Uno de los, creo que grandes como investigaciones del libro, momentos del libro, es cuando todos estos modelos de clínicas de fuera se plantea traerlos a España, ¿no? Y que es cuando nace el concepto y todo lo de las clínicas clandestinas. Cuéntame, porque creo que es muy interesante la historia de cómo se trae esas clínicas a España y de cómo comienzan a operar. Yo creo que hay algo que evidencia muy bien el por qué se empieza a plantear el traer esa manera de abortar seguro en España, y es que Consuelo Catalá, que también está en el prólogo, bueno, ella se queda embarazada, intenta abortar en Barcelona con gente de Francia que venía a hacer abortos regularmente, porque en Francia ya era legal, entonces lo que hacían era venirse aquí e intentar ayudar. Normalmente en Cataluña, que era lo que les pillaba más cerca, claro. Bueno, ella va a Barcelona, intenta abortar y no puede. ¿Por qué? Porque al final seguían siendo un mecanismo con unos materiales que no estaban 100% esterilizados. Entonces podía poner en peligro su vida, ya que ella había padecido una hepatitis, entonces era muy peligroso. Le toca irse a Francia a abortar. Consigue abortar en Francia y luego volver a España, pero cuando está volviendo a España se da cuenta de que es algo complicadísimo, que muy pocas mujeres tienen esa capacidad de irse una semana a Barcelona, luego irse una semana a Francia y conseguir volver sin ningún tipo de problema, porque ella misma casi se queda tirada en Francia porque no sabía que los aviones hacían escala y que su avión que iba a Valencia iba a Madrid. Entonces, que era realmente muy complicado. Y ahí es donde se ve esa ansia de algunas personas en España de conseguir que cualquier mujer que quisiera abortar en España pudiera hacerlo sin tener que irse fuera. Entonces no está muy claro cómo se consigue esto. Sí que es verdad que parece ser que Perenguix, que es uno de los ginecólogos que más luchó por la liberalización del aborto en España, hace un viaje a Francia y allí se pone en contacto con el MALAC, que es el grupo que, digamos, lucha por la liberación del aborto en Francia. Los conoce y pide que alguien baje a Valencia a enseñarles a hacer abortos por el método Karman, que era el método, bueno, el aborto por aspiración, que es el método más seguro conocido en ese momento y hoy en día. Con lo cual consigue que baje una de esas mujeres llamada Françoise, que también era del MALAC, baja a Valencia y empieza a enseñar a hacer abortos por ese método. Entonces no eran clínicas clandestinas en sí, sino que en un primer momento son grupos de personas que se organizan para hacer este tipo de abortos en pisos clandestinos, ¿no? Primero en pisos de mujeres que a lo mejor los dejaban, en pisos de colaboradores de la red de grupos, y luego sí que es verdad que poco a poco este método se va ampliando y algunos ginecólogos empiezan a aplicarlo en sus clínicas ginecológicas cuando todavía era ilegal, ¿no? O sea, era una clínica ginecológica que tú podías ir a hacerte una revisión y al mismo tiempo, si hacía falta, podías hacer un aborto, por ejemplo, en la clínica Acuario de Perenguís, en la clínica de Málaga de Germán Sáez de Santa María, luego en la clínica Dator de Madrid. Aquí, aunque fuera ilegal, se podía hacer abortos seguros a un precio más elevado que con los grupos clandestinos, pero se podía. Entiendo que si al principio en esos pisos clandestinos no lo hacía personal sanitario,
tenía que ser de alguna manera, tenía que tener facilidades, ¿no? O sea, aparte de Françoise que decías que era una persona que se lo había facilitado, entiendo que el método Karman del que nos has hablado no era muy complicado de hacer. Explícanos un poco cómo era aquello, que es un método que se usa a día de hoy, ¿no? Sí, el método Karman es el aborto por aspiración. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento, obviamente, no había los mecanismos que tenemos ahora, como puede ser un aspirador automático que simplemente succiona el contenido uterino. ¿Cómo se hacía? Se necesitaba básicamente un bote de Nescafé de 1 kilo. En ese bote de Nescafé, en la tapa se hacían 3 agujeros y se ponía en uno una cánula de plástico, que era la que luego se introducía dentro de la vagina, una bomba de bicicleta para hinchar las ruedas de una bicicleta y un vacuómetro para medir la presión de dentro del bote de Nescafé. ¿Qué pasa? Que la bomba de bicicleta se ponía al revés. ¿Para qué? Para que en vez de hinchar, aspirara, con lo cual se conseguía que con esa cánula dentro de la vagina se aspirara todo el contenido uterino que iba a parar dentro del bote de Nescafé. Entonces es verdad que era un método muy rudimentario, pero seguía siendo el método más seguro, más indoloro y más rápido que había en ese momento. O sea, en 10 minutos se hacía una interrupción del embarazo y además no había una anestesia, quiero decir, no era necesaria una anestesia. Sí que es verdad que muchas mujeres con las que yo he hablado te decían, bueno, dolía un poco como una regla fuerte, ¿no? Pero no era lo que se iba haciendo años atrás, que era el degrado, que es digamos un vaciamiento del útero con una cucharilla metálica yendo rascando las paredes del útero. Eso era lo que se encontraba hasta ese momento en algunos ginecólogos a los que se les pagaba muchísimo dinero en España. Era lo más seguro, ¿no? Digamos, aunque era dolorosísimo y se tardaba muchísimo más que con este método. Cuentas una historia de tanta organización que yo una de las cosas que más me sorprendió al leer el libro es que siguiera todo siendo clandestino, ¿no? Porque había muchas intervenciones anualmente de abortos y al final era una red que seguía siendo clandestina y dentro de lo que cabe secreta. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo hacían para que no lo fueran descubiertos? Cuando esta red se crea en Valencia, lo que se hace es lo siguiente: se alquila un piso franco, por decirlo así, y en ese piso franco se instala un teléfono. Y al teléfono llamaban las mujeres que querían abortar. ¿Qué pasa? Que claro, para curarse de que llamara a alguien que simplemente quisiera investigar lo que estaba pasando, se puso un nombre clave, que iba cambiando también para que no fuera siempre el mismo. El que se utilizó más tiempo y uno de los últimos fue Flora. Entonces las mujeres llamaban y preguntaban, hola, ¿está Flora? Entonces ya quien cogía el teléfono sabía que lo que estaba buscando era un aborto. A estas mujeres se las citaba en este piso franco, se hacían grupitos de 5, 6, 7, 8, depende de las que hubieran llamado, y se les hacía una revisión ginecológica, sobre todo para ver que no estuvieran embarazadas de más de 12 semanas, que era el límite para que ese aborto siguiera siendo seguro. Si estaban de más de 12 semanas, podía haber complicaciones o algo más grave. Entonces se les daba cita, se les hacía la revisión ginecológica y se las citaba en un punto conocido de Valencia al día siguiente. ¿Para qué? Para que muchas mujeres que no eran de Valencia iban expresamente allí a abortar pudieran identificarlo fácilmente. Entonces se las recogía con el material dentro de una bolsa de deportes para tampoco levantar sospechas y se las llevaba a casa de alguna de las mujeres que iban a abortar ese día. Tenía que ser una casa grande, que tuviera habitaciones privadas, donde se pudiera hacer cómodamente el aborto. Si no había ninguna mujer de Valencia o ninguna mujer que pudiera dejar el piso, había personas vinculadas a la organización que cedían esos pisos espontáneamente, ¿no? Entonces, una vez en el piso, se les hacía un poco una explicación de cómo iba a ser la intervención, se intentaba que la más nerviosa pasara primero o por el contrario, la más segura para que diera seguridad al resto, y cuando ya se le hacía la intervención la primera, veían que eran 10 minutos y todas estaban muchísimo más tranquilas. ¿Qué pasa? No se podía salir del piso hasta que hubiera acabado todo, porque claro, ver un goteo de personas saliendo de la misma casa, obviamente era un poco sospechoso, con lo cual se esperaban a acabar todas las interrupciones y bajaban todas juntas a la calle. Y este clandestinaje que empezó en Valencia se replicó en más lugares de España. O sea, ¿había clínicas clandestinas en un poco toda la geografía o se concentraban en alguna zona en concreto? El Grupo de Valencia se replica en el 81 en Sevilla, que se llama el Grupo Los Naranjos. Uno de los colaboradores que trabajaban con Françoise lo que hace es separarse de ese grupo y llevarse a otros 3 colaboradores a Sevilla para montar un centro similar. Ese centro está en funcionamiento unos 10 meses, a ellos sí que los pillan, hay una denuncia de algunos novios de mujeres que abortaron en el centro y hay una redada y se los llevan, pero en los 9-10 meses que está en funcionamiento consiguen hacer 432 interrupciones del embarazo. Quiero decir, había muchas mujeres que iban a abortar y un dato curioso también que dan ellos, ¿no?, es que de esas 432 historias clínicas que el juez requisa durante la instrucción para investigarles, había mujeres de absolutamente todas las provincias de España. Claro, eso te iba a decir, porque si al final solo estaba en Valencia y Sevilla, tenían que hacer
entiendo, los mismos viajes que se hacían antes a Londres o a Francia, pero esta vez a Sevilla o a Valencia, entonces. Exactamente. Era mucho más fácil, ¿no? Porque al final cogías un coche de línea y te plantabas en la ciudad que fuera. Pero es curioso cómo mujeres de aldeas de Galicia llegaban a Sevilla sabiendo que ahí había un grupo que podía hacerles un aborto. Pues la verdad que sí, es curioso y no deja de hablar también, retomando un poco el tema que te preguntaba al principio, de esa organización feminista que aquí quizá ya empieza a tomar referentes en el EMLAC francés, como has dicho antes, o en las Jane de Chicago, ¿no? ¿Cómo describirías el papel que tuvo la organización feminista para facilitar a las mujeres acceder al embarazo, esta vez ya en España? Yo creo que evidentemente estos dos grupos se miraron muy profundamente en el MALAC, como decías, pero también en las Jane de Chicago, porque al final el mecanismo es prácticamente el mismo, ¿no? Mujeres que llamaban a un teléfono, que daban un nombre en clave y que se las citaban en un sitio concreto para hacer esa interrupción del embarazo. Lo curioso, también pasó en el MALAC y también pasó en las Jane de Chicago, es que normalmente no había médicos vinculados. Sí que es verdad que tanto en Valencia como en Sevilla lo que hacen es tomar un ginecólogo de referencia para que en casos en los que hay alguna complicación o, por ejemplo, tienen dudas de que la mujer esté embarazada de menos de 12 semanas, se les consulta a esos médicos. Entonces, también había como un blindaje un poco de seguridad a nivel sanitario, de decir, bueno, vamos a hacer esto, es verdad que no somos médicos, es verdad que sabemos hacerlo y que lo hemos hecho mucho, pero vamos a asegurarnos de que tenemos esas espaldas cubiertas, ¿no? En el sentido médico. Entonces, creo que sí que es verdad que dentro del feminismo hubo un poco de debate en el sentido de que al final eran dos grupos que seguían cobrando dinero por hacer esos abortos, concretamente se cobraban 8.000 pesetas por aborto, y hubo un poco de debate en el sentido de que obviamente dentro del feminismo se quería que el aborto fuera gratuito, también dentro de estos grupos, pero al mismo tiempo estos dos grupos tuvieron una reflexión interna de decir, bueno, podemos hacer esto de forma completa y dedicarnos solo a hacer abortos o podemos tener un trabajo y de vez en cuando hacer interrupciones del embarazo. Claro, lo que te estoy diciendo, 432 interrupciones del embarazo en apenas 10 meses. Obviamente eso con un trabajo a tiempo completo no se podía haber alcanzado ese número y lo que deciden es, bueno, pues poner ese precio estándar para todo el mundo y si en alguno de los casos esa mujer no tenía dinero para hacer el aborto, no se le cobraba y se le hacía gratuitamente. Vamos a llegar ahora ya a la época de la despenalización, ya en 1985, pero antes de eso te quería preguntar acerca de a ver si podías rememorar la historia de alguna mujer en concreto, porque el libro está atravesado de un montón de testimonios de mujeres, pues o bien que recurrieron al clandestinaje legal en Londres o en Francia o en Marruecos, en fin, o bien que tuvieron que abortar aquí en España en las clínicas o en los pisos clandestinos. ¿Hay alguna historia de alguna mujer que de alguna manera para ti sea como un ejemplo que resuma de alguna manera cómo se vivía todo esto en aquella época? Hay una mujer que en aquel momento tenía 17 años, a punto de cumplir 18, pero bueno, menor de edad, que estando en Barcelona se queda embarazada. Entonces lo que hace es ver dónde puede abortar. El sitio más barato para abortar en ese momento era Marsella, porque era lo que estaba más cerca para ella de la frontera y también donde, bueno, sabía que había una abortera que hacía abortos a muy buen precio, también por el método Karman, y lo que hace es montarse en un autobús, claro, obviamente sin pasaporte ni sin nada porque era menor de edad, recoge el dinero entre sus amigos, le dan dinero para que pueda costearse la intervención y se va a Francia en un autobús de madrugada. Llega a Francia, llega a la casa de esta mujer y digamos que en la salita de espera había 3 parejas, las 3 eran españolas. Una pareja era de Logroño, creo, una pareja de Barcelona como ella y otra pareja que ya no recuerdo exactamente dónde era, pero eran todos españoles. Entonces los pone a esperar allí, entra la primera pareja, ella cuenta que estaba nerviosísima porque lo que te decía, ellas realmente no sabían a qué iban, no sabían cómo era esa intervención. Entonces simplemente era esperar en casa de una mujer, una señora mayor que no conocía de nada, con la confianza de que fuera a ayudarte y que no pudiera acabar denunciándote a la policía o acabar con problemas de salud o acabar muerta. Entonces, lejos de casa, sin que nadie supiera dónde estabas, porque obviamente ella no le contó a nadie dónde se iba, más allá de a sus amigos que les pidió dinero. Y bueno, pues eso cuenta de que la primera pareja salió, parece ser que todo bien, entró la segunda pareja y estuvieron mucho tiempo dentro. Entonces ella se iba poniendo todavía más nerviosa, ¿no?
Y cuando salen, la muchacha estaba llorando como loca porque estaba tan nerviosa y tan agarrotada que había sido imposible ponerle la cánula en la vagina, con lo cual no había sido posible hacerle el aborto después de todo el viaje y de todo el dinero invertido. Entonces la mujer en cuestión le dice que espere, que luego lo vuelven a intentar. Entra ella, dice que, bueno, que no, le dolió como una regla bastante dolorosa, pero que bueno, fue bastante soportable. Va todo perfecto, se va, la señora le dice que compre una serie de cosas, unas pastillas para el dolor, unas compresas porque vas a sangrar, que lo compre en Francia porque... Claro, que si lo comprara en España podía levantar sospechas, ¿no? Eso es, entonces ella la manda a una farmacia a que compre todas estas cosas, pero claro, al salir sigue viendo cómo esta mujer está llorando porque no le han podido hacer el aborto y decide esperar a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Vuelve a entrar, vuelven a estar buen rato, vuelve a salir y no ha sido posible hacer el aborto porque de nuevo estaba tan nerviosa que era imposible. Entonces, claro, él les dice, bueno, si os queréis quedar una noche más en Francia, mañana por la mañana lo volvemos a intentar. ¿Qué pasa? Que ya no tenían más dinero, no podían quedarse otra noche porque no podían pagar el hotel, no podían pagar otro autobús para volverse, y lo que hace ella es que el poco dinero que le queda se lo da a la pareja para que puedan costearse esa noche más, ¿no? Y ya se va a comprar sus cosas en la farmacia y coge un autobús que iba lleno de jornaleros que habían acabado la temporada en Francia y se volvían a España. Dice, claro, yo iba en el autobús en la última fila con mi bolsa de cosas de farmacia, sintiéndome fatal porque al final es una intervención sin quererlo, quiero decir, y todos cantando, todos alegres porque habían acabado la temporada y se volvían a ver a sus familias, y yo pasándolo fatal al final del autobús. Pues tiene la mala suerte de que cuando van a cruzar la frontera con España sube la Guardia Civil al autobús y empieza a pedir la documentación a todo el mundo. Entonces, cuando llegan a ella, no le piden la documentación, pero sí le piden que enseñe por favor lo que lleva en la mochila. Ven, bueno, pues cosas de chicas, ¿no? Un poco las pastillas, las compresas. No sé si debieron pensar que era porque tenía la regla o si decidieron hacer la vista gorda, pero se fueron, no le pidieron nada. Ella consiguió llegar a España con el aborto hecho, todo perfecto, sin pensar que iba a volver a ver a aquella pareja, ¿no? Que ya ese dinero que les había dejado no lo iba a recuperar nunca más. Y tiene la sorpresa de que a los días, como les había dado su teléfono, la llaman y le dicen que efectivamente han podido hacer el aborto y que por favor queden para darle el dinero, para agradecerle todo lo que habían hecho, y se los vuelve a encontrar una vez más y bueno, pues es un final feliz, ¿no? Pero lo que esta mujer a mí, que también es anónima, no ha querido dar su nombre, me contaba que sintió muchísimo miedo, que lo que más le preocupaba en ese momento, ¿no? Es que le pasara algo fuera de España sin que nadie supiera dónde estaba, porque no sabía si iba a poder ser capaz de volver a su país, ¿no? Y que al final no se arrepiente de lo que hizo, que no se siente culpable, que cree que es un derecho y que todo el mundo tiene que tenerlo, pero sí que se siente muy mal por tener que haber abortado como lo hizo. Claro que quizás estas historias son muy llamativas y pues eso, quizá tienen hasta como cierta narrativa pues fíjate, como mucho casi una aventura, pero entiendo que para las mujeres que tenían que recurrir a ello, tenía que ser horrible, algo quizá que ahora vemos tan básico, tener que hacerlo escondido fuera de España, sin saber comunicarte bien con la gente con la que te va a hacer una intervención que puede ser muy, muy delicada. Supongo que, bueno, tú has entrevistado a muchas de ellas. ¿Cuál era el sentimiento que tenían después de haber vivido toda aquella época? Para las mujeres era durísimo abortar como lo hicieron, pero ninguna se arrepiente de haberlo hecho. Sí que es verdad que todas sienten, todavía la mayoría, no todas, pero la mayoría sienten un poco de o vergüenza o de pudor, o les da como cosa, ¿no? Contar que lo han hecho. Muchas era la primera vez que contaban a alguien que habían abortado, no lo habían contado a sus madres, ni a sus hermanas, ni a sus parejas en muchas ocasiones, y cuando me lo contaban a mí era la primera vez que lo verbalizaban, ¿no? ¿Por qué? No porque se sintieran culpables de haber abortado, sino porque tienen miedo de que la sociedad las juzgue. Y también porque en muchas ocasiones es un trauma, pero no por el hecho de haber acabado con una vida o haber interrumpido un embarazo, sino por la manera en que tuvieron que hacerlo, escondiéndose, sin tener claro si había garantías sanitarias en lo que estaban haciendo, con miedo de ir a la cárcel o de pagar multas que no podían pagar. Entonces creo que al final este libro lo que pretende ser un poco es poner voz a esas mujeres que nunca la han tenido e intentar que se sientan más seguras contando esas experiencias que fueron durísimas y que se han tenido que guardar para ellas. Supongo que, claro, todas estas mujeres recibieron con cierto alivio, cierta alegría, cuando en 1985 se establece la ley de supuestos, más allá en 2010 la ley de plazos, que fue refrendada hace muy poquitos años, ¿no? En 2023 por el Tribunal Constitucional. Parece que ya
o sea, viéndolo desde una perspectiva en la que empezamos con remedios caseros como el perejil, pasamos al clandestinaje legal, a los viajes a Londres y a París, a las clínicas clandestinas, parece que ya está todo hecho. Sí, yo creo que en el 85 la ley de supuestos se concibe como un balón de aire para estas mujeres, pero la realidad es que queda fuera un supuesto muy importante, que es el que utilizaba la mayoría al final, ¿no? Que era el supuesto económico o el supuesto social de no puedo mantenerlos, no puedo... Claro, porque los tres supuestos, ¿cuáles eran? Los tres supuestos eran violación, siempre que hubiera una denuncia, con lo cual muchos casos se quedaban fuera porque todavía hay muchas violaciones que no se denuncian, supuesto de malformación del feto, que tenía que avalar el médico en cuestión, y supuesto de peligro para la madre, que también tenía que avalar el médico. Entonces es lo que te decía, se queda fuera el supuesto de no lo puedo mantener por tema económico, no lo puedo tener porque psicológicamente no me veo capacitada, o no lo puedo tener porque no quiero tenerlo. Entonces es verdad que se quedaban fuera de esta ley muchísimas mujeres. ¿Qué pasa? Que además de que se quedaban fuera de la ley muchísimas mujeres, muchos grupos de ultraderecha, muchos grupos ultrarreligiosos lo que hacen es intentar utilizar la ley de supuestos para penalizar a los médicos que sí se prestaron a hacer abortos. Es decir, cuando un aborto se autorizaba por ejemplo, peligro para la madre, lo que hacían es poner en duda que realmente hubiera ese peligro para la madre, ¿no? Intentaban argumentar que ese peligro no se había demostrado y que por tanto ese aborto que se había hecho era ilegal porque no entraba dentro de los supuestos y que esos ginecólogos y esa mujer debían ir a prisión. Durante muchos años muchos ginecólogos tuvieron que sentarse en el banquillo a defender que los abortos que habían hecho entraban dentro de la legalidad, y al final lo que acabó pasando es que muchos de estos ginecólogos que sí que en un principio estaban a favor de hacer esos abortos acabaron por renunciar a hacer abortos porque no querían acabar siendo juzgados. ¿Y esta persecución a los sanitarios así, tú crees que ahora ya está mejor? ¿Acabó con la ley de 2010 o cómo estamos ahora? Bueno, la ley de 2010 precisamente nace en 2010 para poner fin a esa persecución, ¿no? Entonces, es verdad que lo que se intenta con esa ley es que cualquier aborto que se haga en España dentro de las semanas estipuladas por la ley sea legal, que no tengas que alegar nada para poder abortar. Es verdad que se consigue, ¿no?, que muchas mujeres accedan a un aborto más fácilmente, porque de hecho se ve perfectamente en las cifras, que mientras que cuando estaba en vigor la ley del 85, muchas de esas mujeres lo que hacían era pedir un aborto por peligro para la madre, no peligro físico, sino peligro psíquico, porque lo que consiguen hacer los médicos es que dentro de ese tercer supuesto, el de peligro para la madre, meter cualquier aborto que no entre dentro de los otros dos. Es decir, si una mujer no quería tener el hijo porque se consideraba que era muy joven y no quería un hijo, lo que se hacía era un dictamen psicológico en el que el psicólogo del centro que iba a realizar el aborto dictaminaba que esa mujer podía padecer problemas de salud mental si tenía el niño. Entonces, lo que era una manera de meter debajo del paraguas de la legalidad abortos que realmente no entraban dentro de la legalidad. Lo que consigue la ley de 2010 precisamente es que los grupos de la derecha o ultrarreligiosos que estaban intentando perseguir esos abortos, digamos, un poco fraudulentos, no puedan hacerlo ya, porque ya cualquier aborto está justificado, simplemente por el hecho de querer hacerlo. Igualmente, la ley de 2010 deja algunos cabos sueltos, eso sin contar con la reforma que hizo posteriormente el PP, que por ejemplo quitó la voluntad a las mujeres de 16 y 17 años de poder abortar libremente, necesitaban el permiso de los padres. Entonces, con la reforma de 2023 lo que se consigue precisamente es, por un lado, que estas mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin pedir permiso, y por otro, solucionar algunas pequeñas cosas que la ley de 2010 no había tenido en cuenta. Por ejemplo, la lista de objetores de conciencia. Ahora mismo todas las comunidades autónomas tienen que presentar una lista de los médicos que hay en cada hospital que no quieren hacer abortos. ¿Para qué? Para conseguir que absolutamente en todos los hospitales públicos de España haya alguien que sí quiera hacerlos. Pero es una lista, no es con nombres y apellidos, ¿no? Es un número de médicos para asegurarse precisamente de que siempre haya alguien que pueda asegurar ese derecho, ¿no? Eso es. Esto también, ¿por qué se hace? Porque hay muchos ginecólogos que lo que hacen es ser objetores de conciencia en la pública y luego en sus clínicas privadas hacer abortos. Entonces, lo que se consigue creando una lista de objetores de conciencia es que nadie pueda decir yo soy objetor de conciencia, pero solo en la pública. Si me pagas X dinero, te lo hago. ¿Qué pasa? Muchas comunidades autónomas todavía no han puesto en marcha esa lista, todavía estamos esperando. La ley se aprobó en febrero de 2023. Quiero decir, todavía no hemos acabado de solucionar todos esos flecos. Luego también estaba el tema de los 3 días de reflexión. Cuando una mujer solicitaba una interrupción del embarazo, tenían que pasar 3 días desde la solicitud hasta que se le aceptara finalmente para que reflexionara si realmente quería abortar o no.
Además, en esos 3 días se daba un sobre con información en los que muchas veces, como pasó en la Comunidad de Madrid, se incluían panfletos de centros pro vida o de asociaciones que lo que hacían era fomentar que tú tuvieras el hijo, aunque muchas veces ni siquiera lo quisieras, ¿no? Esas cosas se han eliminado. Todavía hay cosas que quedan por solucionar. Hay provincias como Zamora, como Teruel, por ejemplo, como Ávila, que no hacen abortos en la sanidad pública, que llevan años no haciendo abortos en la sanidad pública. Hay comunidades enteras como Extremadura que no hace abortos en la sanidad pública. Entonces, estas mujeres que tienen que abortar se tienen que ir fuera de su comunidad autónoma o fuera de su provincia para poder ejercer un derecho que, como tú bien has dicho, está blindado en la Constitución. Por último, también hay mujeres que tienen que seguir abortando fuera de España, porque a partir de la semana 21, para poder abortar te lo tiene que certificar favorablemente un comité médico, porque en estos casos obviamente es porque hay alguna malformación fetal o porque hay un peligro para la madre, pero aún así tiene que certificar un comité médico que tú puedes hacer esa interrupción del embarazo, y en muchas ocasiones se deniega. Estas mujeres se tienen que ir fuera de España, la mayoría van a Bélgica, para poder ejercer un derecho que en teoría tendrían que poder estar haciendo en su país, con lo cual es verdad que todavía no se ha solucionado completamente el problema del aborto en España. Uh-huh. ¿Y crees que dentro de esos problemas que todavía tiene este derecho aquí, crees que todavía hay diferencias socioeconómicas, o sea que el derecho puede ser accesible a cierta parte de la sociedad, o eso quizás se ha diluido algo más? Sí, completamente. Si no se hacen abortos en la sanidad pública, lo que acaba pasando es que, aunque sí que es verdad que la sanidad pública tiene conciertos con clínicas privadas para hacer abortos, muchas mujeres no saben cómo gestionarlos. Entonces tienes que tener las herramientas para saber cómo acceder a ese aborto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a mi médico de cabecera? ¿Tengo que ir al hospital? ¿Tengo que ir directamente a la clínica? Las mujeres no lo saben. Entonces tienes que tener esa capacidad, que parece una tontería poner en Google cómo abortar en España, pero no todo el mundo tiene acceso a esa herramienta, ni todo el mundo sabe cómo gestionarla. Entonces es muy complicado para ciertas personas tener ese acceso libre, seguro, ¿no? Y gratuito, que llevamos reclamando tantísimos años todavía hoy en España. Al final, si tienes dinero para ir a una clínica privada y que te solucionen el problema sin tener que pasar por el circuito de la sanidad pública, es mucho más fácil. Vas un lunes y el miércoles lo tienes hecho. Pero si tienes que estar pasando por todo ese trámite de primero buscar cómo hacerlo, después pedir asesoramiento, después ir al médico de cabecera, que te manden al hospital, que el hospital te mande a la clínica que tiene concertada, al final es un calvario para muchas mujeres que tampoco tienen por qué estar pasando por eso. Uh-huh. Hablabas antes de que esa ley de 2010 hace que muchas más mujeres aborten, pero habrá mucha gente que te dirá que eso es una mala noticia, ¿no? Como decíamos antes, el derecho al aborto todavía es algo que está muy socialmente, pues quizá mal visto. ¿Qué le dirías quizá a esa gente, que no sé si es el público que se leerá este libro, pero que no deja de seguir existiendo? Al final, en España, cuando era ilegal abortar, se seguía abortando. Hay datos que hablan de 400.000 abortos al año. Entonces, se va a seguir abortando cuando sea legal. Y de hecho, los datos oficiales que tenemos ahora mismo, en ningún año han superado los 200.000 abortos anuales. La única diferencia es que se va a abortar de manera segura. O sea, que no van a morir mujeres, que mujeres no se van a quedar estériles, que mujeres no van a tener problemas crónicos de por vida por haber abortado. La única diferencia entre el aborto legal e ilegal no es el número de abortos. El número de abortos va a seguir siendo el mismo. La diferencia va a ser que esos abortos van a ser de manera segura y que nadie, o intentemos que nadie, pierda la vida por realizarse un aborto. Ya ahora que estamos un poco recogiendo todo el camino que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿qué papel has visto tú que han tenido aparte de la organización social paralela a las instituciones, las organizaciones feministas en todo el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy? Las organizaciones feministas han sido el empuje de la ley del aborto. La ley del aborto no ha sido un regalo de ningún gobierno a las españolas. Las españolas han peleado que se pueda abortar legalmente y de manera segura en España desde hace muchísimos años. Entonces creo que hay que reconocerles también ese trabajo a ellas y sobre todo tener claro que es un derecho que todavía puede ir hacia atrás, ¿no? Que parece que a lo mejor ahora nos estamos desvinculando de esos grupos. Antes los grupos feministas eran muy consolidados, las mujeres estaban muy vinculadas a ellos y poco a poco parece que estamos dejando un poco de lado esa organización que al final es importantísima para tener los derechos mantenidos, ¿no? Para tener los derechos asegurados, y creo que tenemos que volver un poco a hacer esa fuerza porque, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En países como Estados Unidos, que en cualquier momento puede haber un retroceso y que leyes que creemos que ya tenemos garantizadas dejemos de tenerlas. De hecho, eso justo te iba a preguntar porque
En Estados Unidos hasta hace muy poquito estaba ese caso, ¿no? El Roe versus Wade, que era la piedra de toque, ¿no? Al caso al que siempre se acudía para amparar esa legalidad del aborto. Ahora desde que Trump lo echó todo eso para atrás, depende de cada estado. Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos, pero es un país quizá que es, para bien o para mal, muy importante para nosotros en Europa, y en concreto en España. Te iba a hacer la pregunta de cara de aquí al futuro, ¿cómo ves tú que va a evolucionar el derecho al aborto? Si se van a amparar más casos, si al contrario vamos a ir para atrás, ¿cómo lo ves? Yo quiero pensar que hemos llegado a un punto en España en el que prácticamente todo el mundo reconoce que el aborto es un derecho de las mujeres que nadie puede poner en duda, pero es verdad que todavía tenemos sectores de la sociedad que están intentando ir para atrás en ese sentido, ¿no? Lo vemos en las clínicas de interrupciones del embarazo o incluso en clínicas ginecológicas. Tenemos grupos de derecha y religiosos todo el día en la puerta intentando convencer a esas mujeres de que no aborten. Y esto es ilegal ya, la ley reconoce que esto es ilegal y se sigue haciendo y no se está castigando y no se está persiguiendo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es poner el foco en ese tipo de acciones, en dejar de legitimar que eso se puede hacer y no pase nada, y en decir bien alto que es un derecho al que no vamos a renunciar bajo ningún concepto. ¿Te da miedo que la recepción que pueda tener quizá el libro en ciertos sectores? Creo que sí que es verdad que hay ciertos sectores que se pueden sentir incómodos con el libro, porque al final lo que hace es dar voz a silencios que hasta ahora ellos habían intentado que no se contaran, pero al mismo tiempo creo que puede ser mucho mayor la parte positiva, ¿no? Que estas historias lleguen a todas esas mujeres que a lo mejor ni siquiera se habían planteado que esto había pasado en este país y ahora se están dando cuenta de que sí que pasó. Y que todavía hay mujeres que lo vivieron y tienen miedo de contarlo y que no han querido contarlo para este libro. Entonces me quiero quedar con que a lo mejor lo que haga el libro es realmente ayudarnos a levantar la voz y a decir, mira, yo aborté así y no tengo ninguna vergüenza de decirlo y voy a contar mi historia para que ninguna otra mujer tenga que volver a pasar por eso. Bueno, tú en el libro al final contactas con muchas mujeres que vivieron todo aquello. ¿Te da miedo también que esas mujeres que fueron protagonistas de estas historias vean como de alguna manera que tú te apropies de sus historias? Bueno, yo este libro creo que es un libro coral, es un libro de todas las mujeres que aparecen ahí, ya sea con sus nombres reales o con sus nombres ficticios, y a mí no me haría más ilusión, o sea, lo que me haría más ilusión es que las mujeres que son protagonistas de esas historias empezaran a aparecer, ¿no? No solo en los medios, sino que igual que se están haciendo ahora muchas mesas redondas sobre el patronato de protección a la mujer, ¿no? Que es un tema que últimamente ha salido mucho, se empiecen a hacer mesas redondas, se empiece a llamar a estas mujeres para que hablen del aborto en España durante esos años en los que no se podía abortar, y que simplemente esto sea el punto de partida para que sea un tema del que nazcan muchísimos más libros, muchísimos documentales y muchísimas historias más que contar. Pues ojalá sea así, y bueno, que el punto de partida sea como descarga colectiva de tantos años de silencios. Muchas gracias, Paula, porque ha sido una conversación súper interesante, la lectura también ha sido interesantísima, enterarte de una cierta historia de España, ¿no? que yo al menos hasta ahora la tenía súper oscurecida. Así que bueno, espero que muchas lectoras y lectores se enteren un poco de esta historia leyendo tu libro. Ojalá que sí. Y nada, gracias por venir y Gracias a ti. que vaya genial.